Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Bien, entonces hoy tenemos una sesión de 2 horas. Vamos a empezar. Ok, ¿pueden verme y oírme bien? Ok, bueno. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, que era el repaso del capítulo 2. Estábamos viendo métodos de integración de E2 que se deducen de forma elemental. ¿Bien? Y creo que nos quedamos aquí, en estas. Entonces, los métodos o las fórmulas BDF, que quiere decir Backward Differentiation Formula en inglés, ¿bien? Que podríamos traducir como fórmula de diferenciación regresiva. ¿Bien? Bueno, entonces, dado un k entero positivo menor o igual que n mayúscula, recuerden, n viene dado por la malla, tenemos n más 1 nodos. Vamos a describir el método basado en la fórmula de diferenciación regresiva de k pasos. ¿Bien? Bueno, entonces fijamos un n que nos da el índice del nodo entre 0 y n menos k. Entonces consideramos el polinomio q que interpola el aproximante en los k nodos anteriores y el actual, incluyendo los k valores del aproximante calculados anteriormente y el que se va a calcular. ¿Bien? Es decir, esto de aquí. Entonces, ya hemos fijado este entero k, entonces va a ser un método de k pasos, y tenemos un n que llega de 0 hasta n menos k, ¿no? Para que n más k, que es el último, no se pase de n mayúscula. Entonces nos fijamos en los nodos t sub n más mu para mu desde 0 hasta k, es decir, t sub n hasta t sub n más k. Entonces la idea es que se va a calcular, se quiere calcular el aproximante en el nodo t sub n más k, y tenemos los nodos anteriores desde t sub n hasta t sub n más k menos 1, son k. ¿Bien? Entonces todos los k anteriores y el último. Y entonces, bueno, pues suponemos que tenemos el aproximante en esos nodos y construimos o consideramos el polinomio de interpolación que en esos nodos vale esto de aquí. ¿Bien? Polinomio de interpolación, ya saben, vectorial, en realidad son d polinomios de interpolación. ¿Bien? Bueno, digo consideramos porque como tal no podemos construir si el último, el valor del aproximante en el último nodo, es decir, en u sub n más k, aún no lo hemos calculado, es lo que queremos calcular. Entonces queda de manera implícita, ¿bien? Como en los métodos de Adams-Moulton, creo que era, ¿vale? Bueno. Entonces este polinomio tiene a lo sumo grado k, estamos considerando en k más 1 nodos. Una expresión explícita de este polinomio se puede obtener usando la fórmula de interpolación de Lagrange, ¿bien? A partir de las identidades 241 y 242 que vimos precisamente en estos métodos, esta familia de métodos, aquí son los de Adams-Moulton, entonces estamos considerando bien, un polinomio similar, ¿bien? Y aquí tenemos estas fórmulas, ¿no? 41, 242. Bueno, aquí estamos. Entonces construimos esto de esta manera. ¿Bien? Lo que pasa es que no es exactamente lo mismo, porque si se fijan en los de Adams-Moulton, pongan atención a eso. Los de Adams-Moulton estamos pidiendo esto de aquí, es la f en el nodo y en el aproximante en ese nodo, 238, que no es lo mismo que lo que estamos diciendo ahora, que es que esto es igual a u sub n más mu. ¿Bien? Ok.
Bueno, con las identidades 2.1 y 2.42 se puede ver que las expresiones obtenidas son las mismas, sustituyendo, claro, aquí teníamos f de t sub n más mu, u sub n más mu. Ahora lo que tenemos es u sub n más mu. Pero estas expresiones, los cálculos van a ser similares, solo que donde aparezca esto, que es el valor de interpolación, pues se pone esto de aquí. ¿Bien? Pero la mecánica de los cálculos es la misma. Y entonces concretamente queda esta expresión para ese polinomio. ¿Bien? Esto es como parecería, y después de hacer los cálculos, las simplificaciones, nos queda algo de este tipo. ¿Ok? Los cálculos son similares a los que se hicieron, pues completamente análogos, de hecho, a los que se hicieron para Adams-Moulton. ¿Sí me siguen? Ok, bueno. Me está dando aquí el sol, está haciendo reflejo. Voy a quitar. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Bueno, puesto que u sub n más k, el último, el aproximante en el último nodo, no se conoce precisamente lo que vamos a calcular, pues el polinomio q no se puede calcular totalmente, sino que queda en función de este último. ¿Bien? Y ahora, para obtener el aproximante, se impone la condición q' en t sub n más k igual a f t sub n más k u sub n más k. ¿Bien? ¿Estás hablando, Pedro? Ha de ser una confusión. Ok. Bueno, es que sonaba... Ok, está bien, no te preocupes. Bueno, seguimos. Entonces, como decimos, este polinomio pues se puede construir casi completamente, salvo que el u sub n más k no lo conocemos. Entonces quedaría, como ven aquí, en términos de este u sub n más k. Entonces sería básicamente un polinomio de grado 1 en la variable u sub n más k. Todo lo demás, una vez que ya uno sustituyese los valores, pues quedaría solo en términos de eso. ¿Bien? Todo lo demás ya sería con sus valores numéricos, que se podrían hacer esos cálculos. Eso, digamos, un polinomio grado 1, digo, vectorial, ¿no? En cada variable. Bueno, y entonces entonces nos queda algo más para poder calcular ese u sub n más k, que es el objetivo. Tenemos que poner alguna cosa más, alguna condición más, ¿no? Aparte del polinomio de interpolación. Y obviamente tendrá que ver con las ecuaciones diferenciales ordinarias, que todavía no las hemos metido, ¿no? Lo único que estamos haciendo es un polinomio de interpolación con los valores anteriores, pero ya. Entonces, ¿cómo vamos a meter en estos métodos BDF las ecuaciones diferenciales ordinarias? Pues de la siguiente manera. Entonces imponemos que la derivada del polinomio en ese último nodo sea igual a f en t sub n más k u sub n más k. Bien, eso tiene sentido por lo siguiente. Bueno, si q aproxima la solución x cerca del intervalo t sub n más k, ¿bien? ¿Por qué ese polinomio q aproximaría la solución x en ese intervalo desde t sub n hasta t sub n más k? Bueno, pues porque estamos interpolando valores que toma la solución, o aproximaciones de la solución, mejor dicho. Entonces esos nodos desde t sub n hasta t sub n más k, el polinomio se está construyendo con los aproximantes u sub n más mu, que aproximan la solución en esos nodos, la solución x en esos nodos. Entonces estamos aproximando, no el integrando de la formulación integral como pasaba en los métodos anteriores. Eso lo hacíamos en los métodos anteriores. Ahora estamos haciendo otra cosa, que es directamente interpolar la solución usando las aproximaciones de la solución, que es lo único que tenemos. ¿Bien? Pues si las aproximaciones están cerca de la solución, pues esa interpolación de alguna manera esperamos que esté cercana a la solución. Esa es la idea. Al menos en el intervalo t sub n, t sub n más k. Después se podrá ir separando, ¿bien? Como todos los polinomios de interpolación. Entonces, pues se ha de cumplir lo siguiente, ¿no? Si q
se acerca a X, entonces Q' se acerca a X', ¿bien? Digamos, en ese nodo. Y esto, pues por la ecuación diferencial, es esto de aquí, ¿bien? Aquí es donde estamos usando la ecuación diferencial. Y ahora, X en T sub n más K lo aproximamos por su aproximante U sub n más K. Y entonces, pues el argumento nos dice que esta Q' en T sub n más K es igual a F en T sub n más K U sub n más K. ¿Bien? Entonces, si la derivada de la solución tiene que venir dada por la F, ¿bien? Pues la derivada del aproximante que aproxima la solución, pues vendrá dada por la F, pero evaluada en el aproximante, porque en la solución no podemos evaluarla, ¿no? Es precisamente lo que queremos aproximar. Entonces, pues usamos el aproximante. Entonces nos queda esta ecuación de aquí, procediendo de esta manera, ¿bien? Recuerden que estos son solo ideas más o menos plausibles, pero ideas. Después vamos a analizar por qué estas ideas funcionan, ¿bien? Pero bueno, entonces esta es la motivación de por qué se hacen estas elecciones, ¿bien? Entonces, a ese polinomio que se construye con estas condiciones y tiene esta expresión general, pues se le añade esta condición. Y aquí es donde estamos metiendo la ecuación diferencial. Al imponer esa condición, se fuerza al polinomio a ser coherente con las ecuaciones diferenciales en el nodo actual, de alguna manera. De esta forma se obtiene una forma de poder obtener el aproximante en el nodo actual. Claro, porque fíjense, aquí el Q depende de U sub n más mu, y aquí también estoy apareciendo, perdón, U sub n más K, que es el que faltaba. Y aquí estoy metiendo también U sub n más K. Entonces, pues bueno, es una ecuación adicional o un conjunto de ecuaciones escalares adicionales que nos van a permitir obtener el vector U sub n más K, resolviendo esas ecuaciones. ¿Ok? Bueno, entonces con algunos cálculos se puede explicitar más esta condición, esta de aquí. Bien. Entonces partimos de 2,52, que es esta expresión que teníamos para Q. Bien. Y bueno, pues lo que se hace es derivar, ¿no? Que tenemos Q'. Entonces uno puede derivar aquí, lo hace con cuidado y ve que llega a esta expresión. Bien, un momento. Perdón, es que andaba por aquí una ardilla encima de una parte de la casa y estaba haciendo mucho ruido y no sabía lo que era. Pero ya vi que era simplemente una ardilla. Perdón. Bueno, entonces como decía, derivamos aquí, ¿bien? Entonces tenemos la derivada de Q, evaluamos en T sub n más K y nos queda esto de aquí. Entonces estas expresiones, al evaluarlas en T sub n más K, se pueden obtenemos esta expresión, ¿bien? Y hay términos que se cancelan, etcétera. Bien, entonces al final nos queda esto y separamos el término que tiene U sub n más K y el resto de los términos. Bien, puesto que es el que nos interesa despejar, ¿no? Entonces aquí hacemos algunos cálculos, pero fíjense que estamos básicamente separando esto de aquí, el resto estamos operando estas expresiones, viendo lo que queda. Entonces al final Q' en T sub n más K tiene esta expresión aquí, 2,54. Bien, tenemos aquí una suma. Esto se ha quedado bastante más sencillo. Aquí aparecen el resto de los U sub n más mu ya calculados, y este último con esta suma de aquí, que es el que se quiere calcular, la incógnita. Bien, entonces eso hay que igualarlo. Q' en T sub n más K hay que igualarlo a F en T sub n más K U sub n más K. Bien, y entonces pues la ecuación que hay que resolver en cada paso es esta de aquí. Aquí tenemos los términos anteriores que ya se conocen, y la incógnita nos aparece aquí y aquí. Ya más no se puede hacer si no se conoce quién es la F, ¿no? Más álgebra ya es imposible hacer porque aquí depende de la F. Bien, pero bueno, esta es la ecuación que nos queda para la fórmula B de F. Bien.
Si siguieron más o menos el procedimiento, ahí hay cuestiones que estoy yendo rápido de álgebra que no estoy repasando. Pueden mirar los vídeos del semestre anterior para verlo con más detalle y por supuesto pues chequenlo con paciencia ustedes tranquilamente para que vean cómo va. ¿Sí me siguen? Ok, Yasmin. Bueno, vamos a continuar entonces. Ok, entonces se llega al final a esta fórmula, como decíamos, esta recurrencia, ¿bien? A la cual se le añade los valores de arranque para u sub mu. Fíjense, u sub mu, perdón, del 0 hasta k menos 1. Fíjense que esta recurrencia nos relaciona u sub n más k con todos los u sub n más mu anteriores, para mu de 0 hasta k menos 1, o sea que tenemos k valores del aproximante anteriores. ¿Bien? Por eso, para arrancar con esta fórmula, pues el primero que yo podré calcular será u sub k a partir de u sub mu para mu de 0 hasta k menos 1. ¿Bien? O sea, para calcular un aproximante yo necesito k anteriores. Entonces el primero que puedo calcular es el k más 1ésimo, que es u sub k, porque empiezo en 0, empiezo a contar en 0. Entonces necesito esos primeros valores de arranque de esos aproximantes. Y como siempre, pues se calcularán, bueno, el primero, u sub 0 igual a eta, pues es el obvio, y el resto, pues se pueden calcular con un método de menos pasos, ¿bien? Como hemos hecho en otras ocasiones. El método fórmula BDF de k pasos es un método implícito de k pasos. ¿Bien? En cada paso, como decimos, se tiene u sub n más k a partir de los k elementos del aproximante anteriores, pero no directamente, ya que aparece también en el argumento de f de sub n más k u sub n más k. Y entonces lo que se obtiene aquí es una ecuación. La incógnita es esta y es esta. Entonces, en principio, para una f general, pues esto ya no se puede hacer más, y entonces esto queda una ecuación. A lo mejor por una f en concreta esto se puede hacer explícito y despejar el u sub n más k, pero en general pues es un método implícito, ¿bien? De k pasos. Entonces es necesario resolver una ecuación algebraica en cada paso para calcularlo, ¿bien? Para una f en general. Constituye un ejemplo de método lineal multipaso, ¿bien? Fíjense que en el lado izquierdo de la recurrencia es una combinación lineal de los valores del aproximante. ¿Bien? Esto es una combinación lineal de estos u sub n más mu que aparecen aquí. Por eso se dice método, de ahí viene el nombre de método lineal multipaso. ¿Bien? Bueno, ejercicios. Comprueben que el método BDF, bueno, antes de comentar, ¿sí me siguen? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues seguimos. Entonces, ejercicios. Comprueben que el método BDF de un paso es el método de Euler implícito. ¿Bien? Entonces, repetimos, realmente lo que sale es Euler implícito. Y ahora, pues les pongo aquí, el método BDF de k igual a 2 pasos tiene esta recurrencia. ¿Bien? Y el método BDF de 3 pasos tiene esta recurrencia. ¿Ok? Donde recuerden, aquí la incógnita es u sub n más 2, que se calcula a partir de u sub n y u sub n más 1. Y aquí para k igual a 3 tenemos, la incógnita es u sub n más 3, que aparece aquí y aquí. Bien, no es que esté aquí despejado porque también aparece aquí, que se obtiene a partir de u sub n más 1 y u sub n más 2. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los métodos de colocación. ¿Bien? Okay. La idea básica en los métodos basados en la fórmula BDF es buscar un polinomio de interpolación del aproximante basándose en los últimos nodos calculados y añadir una condición para acabar de determinar ese polinomio. La condición, recuerden, tenía que ver con las ecuaciones diferenciales, pero impuestas nada más puntualmente en el último nodo, es decir, en el nodo donde se quiere calcular. De esta forma, el valor del aproximante a calcular sale de evaluar el polinomio en el nodo correspondiente, el último nodo o nodo actual.
La condición adicional consiste en imponer que se cumplan las ecuaciones diferenciales puntualmente, como decíamos, en el nodo actual. Los métodos de colocación se basan en una idea parecida. ¿Bien? Una idea parecida. Entonces, fijamos un número k entero positivo y unos escalares c sub mu, k escalares, ¿bien?, que los llamaremos parámetros de colocación, ¿bien?, que son los que definen el método de colocación. Entonces vamos a ver cómo es. Entonces fijamos un índice n para la posición de los nodos y entonces suponemos conocido el valor del aproximante u sub n en el nodo t sub n y queremos calcular el valor u sub n más 1 correspondiente al nodo actual t sub n más 1. ¿Ok? Es decir, queremos pasar de u sub n a u sub n más 1. Bueno, entonces esta va a ser nuestra incógnita. La idea es encontrar un polinomio vectorial, ¿no?, p de grado a lo sumo k que interpole a la solución numérica en el nodo anterior y satisfaga las ecuaciones diferenciales en los puntos. Entonces, a ver, el polinomio va a interpolar la solución numérica en el nodo anterior, ¿bien? O sea, se apoya, digamos, en el nodo t sub n, en t sub n va a valer u sub n, aquí lo tienen, ¿bien?, y además el polinomio satisfaga las ecuaciones diferenciales en los puntos t sub n más c sub mu h, ¿no?, en puntos en torno al intervalo t sub n más 1, digamos. ¿Bien? Fíjense que aquí aparecen los parámetros de colocación, que corresponden a avanzar desde el nodo anterior cantidades proporcionales al paso, donde las constantes de proporcionalidad o pesos son los parámetros de colocación. Es decir, se impone que el polinomio p cumpla lo siguiente, ¿no? Entonces, que en el nodo anterior valga el aproximante anterior, ahí nos apoyamos, digamos, y a partir de ahí vamos a imponer que la derivada del polinomio en estos puntos vienen definidos por los parámetros de colocación, h es el paso y t sub n es el nodo anterior. Entonces la derivada en esos puntos es igual a la f en esos puntos, coma, el valor del polinomio en esos puntos. Es decir, ¿qué estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo que p cumpla la ecuación diferencial, ¿no?, x' igual a f de tx, pues se la imponemos al polinomio p, pero solo en esos puntos. ¿Bien? Entonces fíjense, en la fórmula BDF anterior considerábamos el polinomio de interpolación en unos puntos, en k puntos anteriores, e imponíamos la ecuación diferencial en el nodo actual. Bien, bueno, ahora lo que estamos haciendo es algo que suena a eso, pero es una variante. Y es otra cosa distinta, pero hay ciertas similitudes. Ahora simplemente interpolamos, digamos, el polinomio en el nodo anterior y de ahí, para ir hasta el nodo siguiente, decimos, bueno, pues vamos a tratar de meter más las ecuaciones diferenciales, porque antes pues solo la metíamos en el punto donde estábamos y ya. Pero en medio, pues el polinomio podía a lo mejor desviarse, no estábamos controlando, porque la ecuación diferencial es la que controla el comportamiento. Entonces, para encontrar el valor del aproximante en el nodo siguiente, vamos a imponer la ecuación diferencial en más puntos, en una cantidad de puntos cercana. Digamos, la idea es entre t sub n y t sub n más 1, aunque no es necesario. Pero digamos, esa es la idea porque uno quiere hacer la transición entre t sub n y t sub n más 1. Bien, entonces escogemos unos puntos que básicamente vienen dados por los parámetros de colocación. Por lo que te dicen los parámetros de colocación es desde t sub n hasta t sub n más 1, que es t sub n más h. Bien, pues lo multiplico por unas constantes de proporcionalidad para más o menos diciendo si están un poquito antes, en medio, un poquito después o incluso hasta detrás de t sub n. Depende de qué parámetros de colocación se escojan. Y entonces en esos puntos impongo la ecuación diferencial para el polinomio. Bien. Estos puntos son, pues mu se mueve desde 1 hasta k, entonces tenemos k parámetros de colocación. Entonces, claro, pues yo tengo un polinomio que será en principio de grado k, voy a poner k más 1 condiciones, que son la interpolación en el nodo anterior y las ecuaciones diferenciales impuestas al polinomio en otros k puntos, dados por los parámetros de colocación.
¿bien? Entonces esas son las ecuaciones 259. Estas ecuaciones con incógnitas, los coeficientes de p, ¿bien? El polinomio p pues tendrá unos coeficientes y eso es lo que hay que determinar. Entonces esas son las incógnitas. Constituyen un sistema no lineal, ¿bien? No lineal de k más 1 ecuaciones. ¿Okay? K más 1 ecuaciones, porque aquí tengo una y aquí tengo k ecuaciones. ¿Bien? Vectoriales, por supuesto. Entonces si P, ha de tener grado a lo sumo k, entonces tenemos que determinar k más 1 coeficientes. Entonces tenemos k más 1 ecuaciones, solo que en general son no lineales. ¿Bien? Suele ser conveniente escribir el desarrollo de P en potencias de t menos t sub n para facilitar los cálculos. ¿Bien? Entonces, para que vean esto en detalle, conviene que ustedes se hagan las cuentas para eso están los ejercicios que yo les propongo, donde ya les estoy dando el resultado, y entonces que se den ustedes el tiempo de mirarlo, porque si no, uno se lo puede contar las veces que quiera, más rápido, más lento, del derecho y del revés, pero uno tiene que hacer los cálculos para enterarse, ¿vale? Entonces les animo, les apelo a que lo hagan. Bueno, una vez definido el polinomio p, el valor del aproximante en el nodo actual viene definido por, pues claro, ese polinomio que digamos está aproximando a la solución, entre comillas. Pues, ¿qué valor vamos a tomar para u sub n más 1? Pues el valor de este polinomio que acerca a la solución en el nodo actual, en t sub n más 1. Entonces ese es u sub n más 1. ¿Bien? Bueno, el método se inicia con la condición de arranque u sub 0 igual a eta. ¿Bien? Y ya está, porque si se fijan solo aparecen los nodos t sub n y t sub n más 1. ¿Bien? Entonces es un método de un solo paso. ¿Ok? Entonces nada más con la condición de arranque obvia, u sub 0 igual a eta, pues ya arrancamos el método. Vamos a ver, hablar más sobre la idea. En cada paso, si el polinomio p parte de un valor similar, u sub n, al de la solución en el nodo anterior, es decir, en t sub n, y satisface las ecuaciones diferenciales en ciertos puntos alrededor del nodo actual, que es t sub n más 1, y digamos alrededor también entre t sub n y t sub n más 1, entonces de alguna manera ha de parecerse a la solución del problema, al menos en un entorno de todos estos puntos, ¿no? Pues de alguna manera, claro, la solución cumple la ecuación diferencial, por definición, en todos los puntos, ¿bien? Y nosotros estamos imponiendo la condición inicial, perdón, la ecuación diferencial en k puntos nada más, en k puntos que estamos ahí seleccionando. Porque pues estamos discretizando y entonces hay que volver todo finito para que se puedan hacer los cálculos. ¿Bien? Pero bueno, la idea es que imponiendo la ecuación diferencial en unos cuantos puntitos, corregimos ese polinomio de manera que de alguna manera se mantenga parecido a la solución. Esa es la idea intuitiva. Lógicamente la distribución de los puntos es fundamental, ¿no? De estos puntos. Y esta viene dada por los parámetros de colocación. En general, es razonable pensar que para que el método aporte una aproximación razonable, los puntos t sub n más c sub mu h, ¿no? Estos que decíamos antes, no han de alejarse demasiado de t sub n y han de circundar, han de rodear adecuadamente a t sub n más 1, que es t sub n más h. Si aquí pusiéramos c sub mu igual a 1, nos saldría t sub n más 1. Entonces, de acuerdo con esto, usualmente los parámetros de colocación se toman en el intervalo 0,1, de manera que el cálculo del nuevo valor del aproximante esté relacionado con el comportamiento de la solución entre el último nodo, donde se calculó antes, es decir, u sub n, y el nodo actual, que es t sub n más 1. Aunque esto no es un requisito para el método. Entonces, lo lógico, como decimos, es la inspiración del método dice que si pasamos de t sub n a t sub n más 1, pues para que los puntos donde estamos imponiendo las ecuaciones diferenciales estén entre esos dos nodos, los parámetros de colocación tienen que estar entre 0 y 1 y de alguna manera pues más o menos cubriendo ese intervalo. ¿Bien? Pero eso es solo una idea, para que funcione la fórmula realmente no se necesita eso, ¿vale? ¿Sí me siguen? ¿Sí?
Muy bien. Bueno, los métodos de colocación son ejemplos de métodos de tipo runge-kutta implícitos. Bien, son métodos implícitos. Claro, fíjense estas condiciones que estamos imponiendo aquí, y el UN más 1 aparece como el polinomio en este valor, pero pues todo esto sale de imponer estas condiciones que son más complicadas. ¿Bien? Entonces son métodos implícitos. En general no se puede despejar el UN más 1. Bueno, compruebe que el método de colocación con parámetros C1 igual a 0 y C2 igual a 1, es decir, con K igual a 2 tenemos, pues en 0, 1 ponemos dos nodos, pues 0 y 1. ¿Bien? Parece una opción lógica. Pues resulta que este método es el método del trapecio. ¿Bien? Hagan las cuentas. No es tan sencillo al principio cuando uno no sabe cómo va y hay que hacer algo de álgebra, pero se puede hacer y les ha de salir el método del trapecio. Bien, y más métodos por aquí. El método de colocación con parámetro C1 igual a un medio, bien, solo uno que vale un medio, es decir, estamos apoyándonos en T sub n y estamos imponiendo la ecuación diferencial en el punto medio entre los dos nodos. Tiene esta recurrencia, u sub n más 1 igual a u sub n más h alfa n, donde alfa n es la solución de esta ecuación. Fíjense que alfa n aparece aquí y aquí. ¿Bien? Entonces ahí se ve cómo es un método implícito. ¿Bien? Igual que el método del trapecio es implícito, como hemos visto. Y ahora, otro método de colocación con parámetros C1 igual a 0 y C2 igual a un medio, ¿bien? 0 y un medio, da esta recurrencia. ¿Bien? Donde aquí aparece u sub n más 1 y aquí también aparece u sub n más 1. Aquí. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Sí me siguen? Ok. Bueno, vamos a seguir. Bueno, un método multipaso basado en un esquema de diferencias finitas de orden 4. ¿Bien? Entonces, esto está relacionado, como ven, con la práctica 1. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es, si se fijan, si recuerdan, utilizamos ya esquemas de diferencias finitas progresivas, regresivas, centradas, para obtener algunos métodos de integración de Edo, que ya hemos visto, ¿no? Bueno, vamos a, como ejemplo nada más, vamos a obtener un esquema de diferencias finitas de orden 4, es decir, un esquema de diferencias finitas para aproximar la cuarta derivada, ¿bien? Y con ello vamos a utilizarlo para obtener un método de integración numérica de Edos. ¿Bien? Perdón, dije para la cuarta derivada, no, me equivoqué. Es para aproximar la primera derivada, pero que tenga orden 4. ¿Bien? Eso es lo que quería decir. Bueno, entonces, como ya hemos dicho, hemos utilizado las progresivas, las regresivas y las centradas para obtener métodos. Entonces, vamos a deducir otro esquema numérico que es de mayor orden, de mayor precisión, pero igual para aproximar la primera derivada. ¿Bien? Es para aproximar la primera derivada. Y con ese vamos a construir un método numérico para resolución de problemas de valores iniciales. Entonces tenemos una función u definida en un intervalo y que sea derivable. Fijamos un paso h positivo, ¿bien? Y lo que buscamos es aproximar la derivada, o sea u' de t, basándonos en los valores de u en algunos puntos cercanos a t. Y entonces concretamente escogemos estos puntos. Con el paso h pues tenemos t menos 2h, t menos h, t más h y t más 2h. Escogemos estos puntos. Es decir, 5 puntos separados a distancia h, cada uno de los consecutivos, bien, y entonces alrededor de t. Entonces, pues a la izquierda y a la derecha, los repartimos los 5. ¿Bien? Entonces, pues es una malla uniforme de este entorno de t, ¿bien? De acuerdo al paso h. Y entonces queremos escoger un esquema que tenga esta expresión. Entonces va a ser una combinación lineal de la función u en esos puntos,
Bien. K se mueve entre menos 2 y 2. Y vamos a dividir por 2h. Fíjense, esto se podría, digamos, no poner y quedaría metido dentro de los alfa k, bien, de todas formas. Pero bueno, ya sabemos que va a ser conveniente dividir por 2h, ya que es el mayor incremento entre el punto T y los nodos. Fíjense que estamos en este intervalo. Entonces ya uno puede prever que por aquí le va a salir dividiendo un 2h, digamos. ¿Bien? Uno ya se imagina que va a salir, tiene que salir algo de eso. Si no lo pone no pasa nada, solo que entonces quedaría metido dentro de los coeficientes, pero de todas maneras te va a salir. ¿Bien? Ok, bueno. Entonces tenemos estos 5 parámetros alfa k. Bien. Entonces a priori cualquier elección de valores de estos alfa k para estos parámetros daría un método de aproximación. Pero de lo que se trata es de escoger valores apropiados, de manera que efectivamente se aproxime bien a u' de t. ¿Bien? Entonces tú puedes dar a alfa k los valores que quieras y te saldrá una expresión, pero pues en general eso no tiene por qué aproximar la primera derivada. Tienes que... Entonces solo algunas combinaciones de parámetros aproximarán de verdad a la primera derivada y bueno, pues para escogerlo pues habrá que actuar de alguna manera un poco sistemática para no ir haciéndolo así por ensayo y error, sino ir dando un motivo, pensando en un motivo por el cual esa combinación tiene que aproximar la primera derivada. Bueno, entonces tenemos 5 parámetros a nuestra disposición. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar la fórmula de Taylor para desarrollar alrededor del punto T. De hecho, concretamente en estos puntos T menos 2h, T menos h, T más h y T más 2h. ¿Bien? Entonces, bueno, pues vamos a ver uno puede ir haciendo pruebas, pero pues uno se da cuenta de que conviene desarrollar por Taylor aquí hasta orden 4, ¿no? Aquí sale la derivada quinta en unos puntos cualesquiera que no son el punto T. ¿Bien? Entonces todos pivotando sobre el punto T. Y entonces pues simplemente aquí aplicamos Taylor y nos salen estas expresiones de aquí. ¿Bien? Nada más Taylor. Fíjense que estos puntos pues tienen que ser en general distintos, ¿vale? Por supuesto. Bueno, entonces utilizando estas expresiones que obtenemos por Taylor, donde aquí nos queda todo en función de u y sus derivadas, pero todo en el punto T, con unos ciertos coeficientes y potencias de h. Bueno, pues ahora si yo tengo unos alfa k, una combinación lineal de estas expresiones, u en t más kh, con coeficientes alfa k, bueno, pues yo puedo sustituir todo esto y ver qué sale, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo sustituyo y entonces tengo estos términos que acompañan al u de t. Todos estos términos que acompañan a h por u'. Estos términos que acompañan a h cuadrado por u segunda. Y un medio que sale aquí. ¿Bien? Todos estos tienen un medio. La fórmula de Taylor. Estos con h cubo sextos, la derivada tercera de u. Estos con h a la cuarta, derivada cuarta de u, entre 24. Y ya un resto de orden 5, que eso lo ponemos 5. Ya las derivadas quintas, pues ahí lo juntamos, ¿no? Donde, pues si quieren R5, pues viene dado por esto de aquí, pero pues lo que sea, es el residuo. Bien. Bueno, y entonces este tipo de combinación, pues nos sale esta expresión donde aquí se combinan u y sus derivadas en el punto T y potencias de h. Bien. Ahora, lo que queremos, ¿no? Nuestro objetivo para deducir este esquema de diferencias finitas, lo que queremos es aproximar la primera derivada. Eso es lo que queremos, la primera derivada. Bueno, pues entonces, pues en esas expresiones vamos a buscar que quede la primera derivada y se cancele lo más posible el resto de términos. ¿Bien? O sea, la mayor cantidad de términos restantes se cancelen hasta el orden en el que lleguemos. ¿Bien? Recuerden, cuanto mayor sea la potencia de h que quede al final, pues mejor va a ser la aproximación, ya que cuando h es pequeño, esa potencia de h va siendo todavía más pequeña. Esa es la idea. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es, si queremos un esquema de este tipo, entonces esta combinación dividida por 2h, que se aproxime la derivada. Entonces esta combinación podemos buscarla que se parezca a 2h por u'. ¿Bien? Por eso, esta combinación de aquí,
Bien. Imponemos que sea igual a 2h por u' de t, obviando el resto. Bien. Entonces, de esto de aquí, esto nos olvidamos de ello, lo tachamos, y esto imponemos que sea igual a 2h u'. Entonces fíjense que aquí tenemos h u', y en el resto pues esos términos se cancelarán. Y entonces pues lo que nos queda básicamente es esto igual a 2 y el resto igual a 0, que es lo que nos sale aquí. ¿Lo ven? Esta ecuación igual a 2 y todas las demás ecuaciones igual a 0. Y bueno, pues esto es un sistema de ecuaciones algebraicas cuyas incógnitas son esos parámetros alfa sub k, que son los coeficientes de la combinación lineal. ¿Bien? ¿Sí se ve? ¿Me siguen? Ok. Bueno. Vale, pues llegamos a este sistema. Fíjense que de hecho es un sistema es de 5 ecuaciones con 5 incógnitas y es un sistema lineal. ¿Bien? Un sistema lineal. Entonces resulta que este sistema tiene solución única, ¿bien? Que puede resolverse además rápidamente, manualmente, de la siguiente manera, aprovechando las simetrías de las ecuaciones. Bueno, esto es simplemente se resuelve el sistema. Nada más, aquí vemos que se puede resolver de cierta manera con las simetrías. Entonces pueden ver aquí que se hacen unos cálculos. Total, que al final se puede resolver este sistema lineal y la solución que se obtiene, que es única, es esta de aquí. ¿Bien? Entonces con esta elección se obtiene que aquí he puesto una u y aquí estoy poniendo f. Entonces todas estas f son u's. ¿Bien? ¿Quién sabe por qué aquí de repente puse f's? Pero estas f's de aquí son u's, disculpen, ¿no? Bueno, entonces este es el esquema, ¿no? Esto de aquí es 2h' de t más el residuo, porque el residuo, pues estas combinaciones de los alfa k, que en realidad es esto de aquí, ¿no? Ya sustituyendo, hacen que esto sea igual a 2h' más el resto, porque lo que hago es que esto de aquí sin el residuo valga igual a 2h', ¿no? O mejor dicho, esto de aquí, es decir, esto menos el residuo lo paso restando, que es igual a todo lo que yo considere. ¿Bien? Entonces por eso aquí aparece el residuo. Y entonces pues con eso tenemos este esquema de diferencias finitas. ¿Bien? Para aproximar la primera derivada. Bien, y entonces pues ya se imaginarán que nos sale aquí un h a la quinta, entonces al dividir por 2h, pues nos queda h a la cuarta, por eso es de orden 4. ¿Bien? Aquí. Nótese también que al considerar esos 5 nodos alrededor de t, se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas que tiene solución única. Es decir, los valores de los 5 parámetros quedan completamente determinados. Entonces puede comprobarse que aunque se consideren más términos en la fórmula de Taylor, el término de orden 5 ya no se anula. Por lo tanto, no puede obtenerse una aproximación mejor a no ser que se aumente el número de nodos considerados o se consideren otros distintos. Entonces el esquema pues es otro. Es decir, nosotros considerando nada más esos 5 nodos, pues tenemos 5 parámetros a nuestra disposición y ya desarrollando por Taylor hasta ese orden se determinan completamente los 5 parámetros. Entonces, aunque ponga ya más términos de Taylor a ver si se cancelan, pues nada más que tuviera suerte que se cancelara el siguiente, que no es el caso. Pero ya nada más, porque ya no tienes posibilidad de mover ningún parámetro más, porque ya los has determinado. ¿Bien? Entonces, si quieres mayor orden o lo que sea, pues tienes que poner más nodos. ¿Bien? O poner otros nodos de una manera, digamos, distinta. Bien, esa es la idea, pero ya con esos nodos como están, mejor no se puede hacer, ¿vale? Bueno, la idea ahora es utilizar este esquema de discretización de la derivada para obtener un esquema numérico de integración de un problema de valores iniciales, como lo hicimos por ejemplo en el método Euler explícito o en Euler implícito. ¿Bien? Bueno, perdón. Entonces,
tenemos fijada la malla, bien, la malla del intervalo AB, como siempre, unos puntos T sub n. Bien, y entonces estamos considerando 5 puntos, entonces nos va a salir un método de 4 pasos. Bien. Entonces consideramos un n entre 0 y n mayúscula menos 4, ¿bien? Para no salirnos de la malla al final. Y entonces, pues con este esquema, sustituyendo la solución del problema de valores iniciales x, nos quedaría que esto aproxima a x en t sub n más 2. Fíjense que yo estoy considerando los puntos t desde t menos 2h hasta t más 2h, y eso aproxima la derivada en t, bien, en el punto del medio de los 5. Entonces, por eso, al considerar como 5 puntos los nodos t sub n, t sub n más 1, t sub n más 2, t sub n más 3, t sub n más 4, esta combinación, que es la que nos sale aquí, en ese esquema, aproxima la derivada, pero en el punto t sub n más 2, no en t sub n, en t sub n más 2, ¿vale? Hay que utilizar adecuadamente los esquemas. Entonces, la derivada en este punto. Y eso utilizando la ecuación diferencial es igual a esto de aquí. Entonces, como siempre, pues ya saben, sustituimos este x t sub n por u sub n e imponemos la igualdad. Esto es una aproximación y bueno, imponemos que sea igual. Y entonces pues nos queda esto de aquí. ¿Bien? Esta es la f del lado derecho de las ecuaciones diferenciales. Y estos son los aproximantes. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí una relación entre un más 1, un más 2, un más 3 y un más 4. Entonces la idea es que de aquí despejamos un más 4 y obtenemos un método explícito. ¿Bien? Simplemente despejamos y entonces un más 4 es igual a esto de aquí. ¿Bien? Vale, y esto para n entre 0 y n menos 4. Entonces esto es un método explícito de un solo paso. Y hay que añadir los valores de arranque, u sub k desde 0 hasta 3, porque es de 4 pasos, y ya está. Bien, tomamos u sub 0 igual a eta y el resto pues, como siempre. Muy bien. Bueno, entonces, esto como ejercicio, está puesto como ejercicio para que vean cómo uno, por ejemplo, puede deducir otros métodos. Primero, cómo puede calcular esquemas de diferencias finitas de esta manera, imponiendo condiciones. Y pues poniendo condiciones te salen relaciones con sobre los parámetros. Ya según la libertad que tengas de cuántos parámetros quieres, qué nodos estás poniendo y demás, y hasta dónde desarrolles por Taylor, pues ves qué relaciones te salen, ¿bien? Y ves hasta dónde le puedes sacar provecho, digamos. Y luego pues con un esquema de diferencia finita se puede obtener, como ya habíamos hecho antes y como acabamos de hacer, un método de integración para aproximar soluciones de problemas de valores iniciales. ¿Bien? Este método en la práctica luego se ve que en realidad es un método que no funciona, ¿bien? Este último que hemos visto. Pero bueno, entonces está puesto aquí como ejemplo de cómo uno de alguna manera con esas ideas puede tratar de diseñar métodos. Otra cosa es que luego tú veas que funcionen o no. A veces funcionarán y otras veces no. ¿Bien? Pero bueno, ahí explicamos la metodología, una posible metodología también de cómo deducir otros métodos. Lo importante no es ese método en sí, que ese método es una porquería, no funciona nada bien, no sirve para nada, pero sirve para explicar las ideas que se pueden seguir para diseñar métodos. ¿Bien? Ese es el motivo por el que está ahí. ¿Bien? Bueno, y luego quedan aquí unas nociones de unas secciones sobre error, costo computacional y diagramas de eficiencia. Bien, pero yo creo que eso lo vamos a dejar para otro día, bien, porque quería repasar con ustedes la programación que se hizo el semestre pasado en general de esos métodos numéricos, bien, para que lo vean. Lo vamos a hacer rápidamente, tan rápidamente, digamos, como hemos hecho este repaso de los primeros 2 capítulos, y entonces ya después vemos eso con los programas. ¿Bien? Entonces la clase de hoy la vamos a terminar, bien, porque yo tengo algún problema de salud y me estoy empezando a sentir mal. Entonces antes de que ocurra una desgracia, pues mejor lo dejamos aquí y yo voy a descansar un poquito. Bien. ¿Tienen alguna pregunta?
Ok. Carol, Yasmín, ¿alguna pregunta? Ok. Bueno, pues entonces nos vemos este jueves, ¿vale? Como siempre. Bien. Bueno, pues cuídense y nos vemos el jueves.